de toda maldad. Hermanos, muy buena noche, que el Señor les bendiga. Es un honor de parte del Señor estar compartiendo con ustedes esta hermosa tarde-noche en donde la delegación que nos da el hermano pastor, el doctor Julio Veras, a través de el hermano pastor Otto Melgar también, pues agradecido con el Señor y con ellos porque estamos contribuyendo también para que la palabra del Señor pues sea difundida y que también nosotros que hoy nos corresponde hablar sobre en este caso los 10 mandamientos, que es lo que hemos venido escuchando, pues con la ayuda del Señor lo vamos a realizar, lo vamos a hacer y vamos a dar inicio a esta pequeña tal vez enseñanza, ese pequeño compartir con todos ustedes ahí en su casa y a todas las personas que nos ven, que no se congregan en la iglesia, que están viéndonos a través de este medio de comunicación, pues los bendecimos en el nombre del Señor y esperamos de que se acerquen con nosotros, que se acerquen principalmente al Señor, porque Él es el dueño de todo y Él es el que le pertenecemos y bueno, yo creo que mientras más comunión, mientras más comunicación tengamos con Él, pues las cosas que nosotros pretendemos, que nosotros realizamos, se van a ir dando de acuerdo a la voluntad del Señor. Bueno, pues se me ha delegado compartir con ustedes los 10 mandamientos, que es un tema que hemos venido escuchando, que hemos venido también desde pequeños, creo que lo hemos escuchado. Yo no sé si hay alguien que no haya escuchado de los 10 mandamientos, ¿verdad? O por lo menos la idea de un mandamiento, de una regla, de una norma, de un precepto. Yo creo que todos sabemos qué significa un mandato, un mandamiento. Pero en realidad vamos a tocar parte de lo que es los 10 mandamientos de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Éxodo 20 específicamente, que es lo que hemos estado escuchando a través de los hermanos que han compartido la palabra. Bueno, pues previo a iniciar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé la sabiduría para poder compartir con ustedes, que nuestros labios, en este caso los de su servidor, pues puedan ser un instrumento para que podamos llevar un pequeño mensaje, una pequeña reflexión y que este mensaje pues sea de edificación para nuestras vidas. Así es de que, hermanos, y a todas las personas que nos ven a través de este medio, vamos a pedirles de favor de que nos comuniquemos con el Señor por medio de la oración. Padre, te damos gracias por esta noche, por este día que nos has dado. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente espiritual para que lo que hoy tengas, Señor, que decirnos, lo aceptemos, Señor, con mansedumbre, lo aceptemos con humildad, Señor, y que seamos, Dios mío, capaces de recapacitar para que podamos entender tus preceptos, Señor. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Nos acercamos a ti para poder ver que tú nos ayudes a que seamos mejores y que perdonemos también, Señor, a los que nos ofenden, como tú nos perdonas a nosotros.
Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes, que ayudes, Señor, a todas las personas que están en su hogar, que están escuchando este mensaje, Señor. Que ayúdalos, Señor, a los que estén postrados, a los que estén sufriendo alguna enfermedad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos, a través de tu palabra, ser fortalecidos y que hoy, Dios mío, podamos entender lo que tú nos tienes preparado para este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a iniciar esta pequeña enseñanza que primero fue para mí y espero que también algo de esto pues sea para todos los que nos escuchan, para los que nos ven y bueno, agradecerle a todos los hermanos que hacen posible esta transmisión, desde el hermano David hasta las personas que en realidad no conocemos nosotros, pero están siempre pendientes de que se les lleve este mensaje, y qué bueno, porque hoy también a nosotros nos toman en cuenta para ir aprendiendo, ir compartiendo con los hermanos, y hoy principalmente hablar de un mandato, y yo creo que con esto estamos cumpliendo porque hay una orden de la autoridad de nuestra iglesia, y él dijo, bueno, hay que hacer esto, deleguen, y eso pues cabe dentro de lo que hoy vamos a hablar. Los 10 mandamientos, hermanos, es de que creo que está por demás decirlo. Ya hemos escuchado a varios hermanos que han intervenido en este tema. Sin embargo, yo creo que es parte de lo que tenemos que cumplir. Si no es la parte completa, es obligatorio, ¿verdad? Porque dice que es esto, cumpliendo esto, que pudiera ser tan sencillo, pero que cumpliéndolos nosotros vamos a tener una mejor vida, vamos a tener un mejor acercamiento con el Señor, y todas las cosas nos van a servir y todas las cosas nos van a ayudar, porque eso es lo que dice la palabra también, que todas las cosas nos ayudan a bien, y principalmente esto, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar diciendo de que el mandamiento es de acuerdo al diccionario de Douglas Tenney, la palabra se usa, dice, para traducir un número de palabras hebreas y griegas, que significa ley, ordenanza, estatuto, palabra, juicio, precepto, dicho, mandato. Entonces, la idea es de que una autoridad cualquiera que sea, en este caso hoy en la iglesia, la autoridad da un mandato, da una ordenanza, y nosotros la tenemos que obedecer. Y entonces por eso es de que esta palabra de mandamiento o esta palabra de mandato, yo creo que es necesario que nosotros lo establezcamos como una norma, como una regla, como un precepto, para que podamos ir nosotros conduciéndonos en la línea que debe ser, en la vida misma de uno, para que podamos nosotros obtener lo mejor que Dios quiere para nosotros. En nuestro país, hermanos, hay leyes, hay mandatos. Imagínense ustedes la Constitución Política de la República. Es algo que el hombre hace, sin embargo está basado también en la palabra del Señor, porque hay un derecho a la vida, y acuérdense que aquí dice no matarás, y entonces hay un juego de combinaciones en donde principalmente la Constitución pues la basan también en la palabra del Señor. Y aquí en Guatemala les decía de que hay leyes que tenemos que obedecer, normas que cumplir, reglas que están establecidas para obedecerlas. Y dentro de las leyes podemos decir de que existe la ley de actualización tributaria y su reglamento, el Código Penal, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, la misma Constitución de la República, que tiene aproximadamente, si no estoy mal, 181 artículos, ¿verdad? Y luego vienen los que son transitorios, y entonces hay una serie de obligaciones, una serie de compromisos, una serie de normas en donde uno le dicen a uno que no tiene que hacer.
Y entonces esto sirve para ir ordenando, para ir guiando, para ir orientando. Puedo seguir mencionando también la ley del impuesto al valor agregado. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién se va a escapar de hacer lo contrario de lo que dice esta ley? O la ley hoy tenemos ley de libre acceso a la información, entonces hay normas que cumplir, no solo es de llegar, mire, yo quiero esto, sino que hay una norma, hay una regla, ¿verdad? Hay formas de cómo poder informarse uno de lo que está sucediendo también alrededor de nosotros, pero uno tiene que seguir ciertas reglas, ciertas normas, ¿verdad? Y para eso es de que están establecidas estas leyes en Guatemala. Está también la ley contra el lavado de dinero y otros activos, bueno, etcétera, un sinfín de leyes que hay en nuestro país. Sin embargo, yo creo que no las conocemos todas. Por eso es de que también tenemos problemas en esto, ¿verdad? Sin ir tan lejos, está la ley de tránsito, ¿verdad? Hay normas, hay artículos que dice no rebasar en curva, si va uno en la línea punteada, pues puede rebasar, y si hay una línea continua, no. Bueno, hay un montón de situaciones. Sin embargo, muchas veces nosotros no obedecemos, no hacemos caso, hacemos caso omiso a todo esto, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan los problemas. Está la ley de los consejos de desarrollo que está de moda, trabajándose en todos los municipios, ¿verdad? En donde hay normas para poder realizar proyectos de desarrollo para cada municipio. Y bueno, y está el Código Municipal que también tiene sus normas, tiene reglamento. Entonces, esto quiere decir de que nosotros en nuestra vida tenemos que conducirnos por estas situaciones, por reglas, por normas, por preceptos, ¿verdad? Y ahora, si vemos la parte de la palabra del Señor, en Éxodo 19 empieza la situación para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces en Éxodo 19 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Ahí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor le llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Oigamos bien, hermanos, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice el Señor. Bueno, y entonces, vean ustedes, ahí es donde empieza la situación esta de los 10 mandamientos y de las normas que uno tiene que tener, porque es el amor del Señor para con el hombre, y es la forma en que el Señor quiere que el hombre se conduzca. Entonces, yo creo que es necesario que nosotros fortalezcamos también estas enseñanzas y que podamos vivir bajo estas normas. En Éxodo 21 encontramos también que hay leyes sobre la esclavitud, leyes sobre el homicidio y la violencia, leyes para los amos y propietarios. En Éxodo 22 también nos hablan de leyes sobre la restitución y leyes diversas. O sea, nuestra vida está llena de normas, nuestra vida está llena de conceptos en donde tenemos que estar dirigidos, en donde tenemos que estar nosotros atentos a actuar, a accionar y a practicar esas normas. La conducta de nosotros, la conducta de cada uno de nosotros, creo que es basada en esos principios. Y bueno,
hoy que nosotros conocemos al Señor, pues tenemos que obedecer para que las cosas sean mejor para cada uno de nosotros. En este caso, hermanos, vamos a iniciar repasando lo que ya vimos, en donde nos habla sobre los 10 mandamientos. Y el número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El número 2 dice: no te harás ídolos. Tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Bueno, estos 10 mandamientos prácticamente es el resumen fundamental de la ley de Dios. Y en ellos encontramos la forma que Dios quiere que nos conduzcamos, que nos comportemos, y que todo lo que está alrededor de nosotros pues también sepan de esto, y que nosotros que conocemos la palabra pues agrademos al Señor, y que por medio de estos principios pues podamos conducirnos en nuestra vida. Quiero decirles, hermanos, de que la base de todo esto también la encontramos en Primera de Juan 5, y dice de la siguiente manera: así, cuando amamos a Dios y cumplamos sus mandamientos, sabemos que amamos el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Primera de Juan 5, 2 y 3. Tal vez dentro de lo que va de nuestra vida hay problemas, complicaciones, pero si nos aferramos a ser mejores y a ir cumpliendo con estos preceptos, con estos mandatos, yo creo que nuestra vida pues será mejor. Prácticamente nos está evitando caer en peligros, caer en tentaciones, caer en riesgos, nos está evitando, miren, toda clase de problemas que podamos acarrear a nuestras vidas si vamos obedeciendo o tratamos de ir cumpliendo con estas normas. Si bien es cierto, somos humanos, somos débiles, pero que a través de esta corrección, pues nosotros podemos ir enderezando nuestra vida, nuestra forma de vivir, apoyados obviamente en la palabra del Señor, y que reconozcamos que es a través de Él que nosotros podemos ir conduciéndonos de la forma que Él quiere. Entonces, el número 1, de acuerdo a como los ordenamos, como los encontré, pues dice: tendrás un solo Dios, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 20, 2 y 3 dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Bien, hermanos, yo creo que esto está bien claro, no necesita mayor explicación, pero sabemos que nuestro Dios, nuestro Salvador, no comparte su señorío. No, yo creo que en esa parte es necesario que nosotros entendamos de que no tenemos por qué buscar nosotros otras cosas que están fuera de lo que es la palabra del Señor, del amor que el Señor tiene para con nosotros. No tenemos o no debemos adorar ni alabar a nadie más que al Señor. Ninguna persona, ningún trono, ningún corazón, nada. Nuestra prioridad es el Señor. A Él lo conocemos, a Él lo recibimos, ¿verdad? Dice que Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces es el único, no hay más. Entonces tenemos que tener bien claro de que nosotros al único que debemos alabar, al que le debemos de servir, al que tenemos que
pedir también el perdón y la misericordia es a Dios y a nadie más. Entonces, así podemos estar seguros de que tenemos un respaldo también, ¿verdad? Porque la comunicación que tengamos con Él y ver que no estemos consultando, que no estemos arrodillándonos a otras imágenes, a otras personas, o yo no sé, pues tenemos que estar seguros que solo a través del amor de Dios y a través de que reconozcamos que Él es nuestro único Dios, nuestro único Salvador, pues entonces vamos nosotros a estar seguros de en quién hemos creído, de quién hemos confiado. Bueno, pues igual, cosa semejante es el segundo mandamiento, donde dice, no te harás de ídolos. En este caso, hermanos, nuestros ídolos puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, ¿verdad? Un cuadro, inclusive la televisión, yo no sé, cualquier acción que nosotros tengamos, ¿verdad? Que antepongamos a eso antes de poder estar en la casa del Señor, de poder estar en las cosas del Señor. Y entonces en Éxodo 24 dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces, hoy nosotros pues tenemos que mostrar ese respeto, esa aceptación de que reconozcamos a Dios como nuestro Salvador, como único Dios, y que no nos hagamos ídolos de cualquier cosa, de cualquier objeto, para que nosotros podamos primero estar en paz, luego pues pedir misericordia, el perdón del Señor, ¿verdad? Y que Dios nos perdone cuando nosotros cometemos alguna acción de estas. Entonces yo creo que es necesario que nosotros estemos en constante comunicación porque fallamos en alguna forma y tenemos que pedir el perdón al Señor, porque nos está dando reglas, nos está dando normas. Y nosotros, como cuando rebasamos en curva, ¿verdad? Ya faltamos a esa norma y eso nos ocurre cuando nosotros nos olvidamos de estos mandamientos. El tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Aquí, hermanos, nos dice Éxodo 27, que no usemos el nombre del Señor en falso. Yo, el Señor, dice, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Hermanos, yo creo que aquí hemos escuchado la enseñanza que dio hermana Patti, yo creo que estuvo muy acertada, definió bien el concepto y yo creo que aquí no tenemos que estar mintiendo, no tenemos que estar prometiendo, no tenemos que estar anteponiendo al Señor si sabemos que vamos a engañar a una persona. Yo creo que aquí no tenemos que utilizar el nombre del Señor en cosas que no valen la pena, en cosas que no estamos seguros de poder realizar, y creo que es necesario que tengamos mucho cuidado en evitar frases, palabras, vocablos, gestos, para que nosotros no caigamos en este error. Muchas veces nosotros caemos en mentiras, en falsedad, y ahí es donde tenemos problema porque de repente usamos el nombre de Dios, ¿verdad? Y es una cosa que en realidad no está de acuerdo a lo que establece este mandamiento. En Mateo 6:9 nos habla algo al respecto y nos dice que el nombre de Dios debe ser alabado y santificado en todo momento, pero que no lo utilicemos en vano. Entonces yo creo que es necesario de que nosotros comprendamos de que
esta forma de conducirnos, esta forma de hablar con las personas, de convivir con el prójimo, pues cuando sea una situación de que tengamos necesidad de hablar del Señor, pues no caigamos en esto. Cuando tengamos necesidad de hablarle a la persona, de ver cómo ha actuado el Señor en nuestras vidas y que nosotros estemos compartiendo con ellos, pues que sea eso, y que no vayamos a utilizar el nombre del Señor en circunstancias que en realidad después van a recaer sobre nosotros por haber realizado tal situación. Entonces, hermanos, yo creo que es necesario que comprendamos cada uno de estos mandamientos, que los practiquemos, que tratemos de ir enmendando nuestros errores, corrigiendo en cada momento, ¿verdad? Que eso creo que el Señor se va a agradar de nosotros y bueno, pues con esto creo que estaríamos cumpliendo parte de lo que Él quiere, porque vamos a tratar de ser mejores cada día. El mandamiento, de acuerdo al como los ordenamos en este caso, de acuerdo a Éxodo, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de descanso. Dice Éxodo 28 al 10: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Yo me imagino que, bueno, hablando físicamente, yo creo que el Señor hasta se preocupó por nosotros en este sentido, ¿verdad? Que trabajemos, que hagamos lo que tengamos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra tarea, pero que también tengamos un descanso. Pero eso es hablando, físicamente hablando, ¿verdad? Que yo necesito un descanso, que yo necesito hacer un reposo, pero ahora hablemos y tratemos la situación en el caso del Señor. El Señor necesita también, bueno, Él no necesita porque Él es el Dios Todopoderoso, pero nosotros sí necesitamos, y entonces nosotros decimos, bueno, pues entonces ese día tenemos que también guardarnos, pedirle al Señor, estar meditando en Él, leer su palabra, conversar con Él. El hermano pastor en una oportunidad dijo, bueno, es necesario que nosotros nos comuniquemos por medio de la oración, pero si la oración pues tiene sus complicaciones, por cualquiera que sea esta, dice que es más fácil entonces comunicarnos, y entonces utilizamos la palabra comunicarnos con el Señor. Y entonces creo que esta parte de guardar el reposo es para poder meditar, compartir, buscar, qué sé yo, a alguien que necesita escuchar la palabra del Señor, y bueno, también poder meditar en ella. Así es de que yo creo que la importancia es de este mandamiento es que reconozcamos el trabajo que hizo el Señor para que hoy todo lo que nos rodea, todo lo que es donde vivimos, pues también el Señor lo hizo para nosotros, pero que también dijo que había que descansar, que también dijo que había que meditar por la creación que Él mismo hizo. Entonces, yo creo que es necesario que físicamente descansemos, es necesario que espiritualmente reposemos y meditemos en el Señor, y eso es también parte de los mandamientos que Él tiene para nosotros. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Cuando veo esto, hermanos, es de que, miren, he visto muchas personas que yo lo tomo muchas veces literalmente, como dice, que
uno será de larga vida para que lo disfrutemos. Y perdonen, tal vez es que voy a sacar a colación a mi suegra. Ella tiene 92 años. Al decir 92 años es casi un siglo, y yo digo, bueno, entonces yo no conocí sí tuve la suerte y la dicha de conocer al papá de mi suegra, que es una persona también longeva, grande. Y entonces yo digo, bueno, estas personas tuvieron mucho que ver en este Éxodo 20:12, honraron a sus padres, y por eso es de que Dios les ha permitido también larga vida, y la han disfrutado, y son bendecidos, y están sanos. Y entonces yo creo que esto, hermanos, es de agarrarlo para nosotros, porque miren, la situación hoy está complicada. Hijos demandando a sus padres, hijos en discordia con sus padres, los padres con sus hijos, pero aquí ya estamos hablando que tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces este mensaje va para nosotros, los hijos, y lo mismo es de que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Tenemos que honrarlo, tenemos que agradecerle, tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, porque vamos a estar constantemente fallando. Y si nosotros queremos ser de larga vida, porque miren, nosotros aquí como ¿quién quisiera morirse? A menos de que esté seguro de que va a descansar en el Señor. Pero ¿quién no sabe? ¿Quién está seguro? Si estamos fallando en esta parte, que son 10 preceptos nada más, y estamos fallando. No digamos, si nos ponemos a escudriñar la Biblia, que vimos en el Antiguo Testamento, que en Éxodo habla de muchas leyes, y hay formas de cómo poder ir conduciéndose. Entonces fallamos en cada momento. Entonces, hermanos, como hijos tenemos que reconciliarnos con nuestros padres, pedirle perdón a nuestros padres. El que tenga la dicha de tenerlos, pues mire, no espere más, hágalo. Reconcíliese si hay algún problemita, porque después es demasiado tarde. Después yo creo que se lamenta uno no haberlo hecho estando a la par, pudiéndolo hacer. Y no pensemos en este dicho que tenemos, desgraciadamente, disculpen la expresión, o lamentablemente, los guatemaltecos, que mañana lo hacemos. Hijos, es un llamado para que hoy nos pongamos a cuentas con nuestros padres, si los hemos ofendido, si hemos hecho algo malo, si hemos deseado cosas también para en contra de ellos. Yo creo que es el momento de reflexionar. Y ahí nos habla, y aquí yo creo que nos está hablando el amor de Dios que tiene para con nosotros, porque nos está diciendo que los respetemos, que los honremos, y nos está dando promesas, nos está dando salidas a muchos de los problemas que seguramente enfrentamos. A veces decimos, esto me está saliendo mal, no encuentro trabajo, no encuentro, yo no sé, cualquier cosa, pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos faltando a honrar a nuestros padres. Entonces, es necesario, hermanos, de que hoy, pues, primero le pidamos perdón al Señor. Él es nuestro Padre, nuestro amado Señor, nuestro Padre Celestial, que muchas veces utilizamos esas expresiones. Y entonces, hoy, pidámosle perdón al Señor, porque le fallamos en cada momento. Y a ustedes, hijos, o nosotros, hijos, pidámosle perdón a nuestros padres, porque va a haber bendición sobreabundante para nosotros. Imagínense ustedes de larga vida, con salud, con bienestar, con trabajo. Miren, tanto que hay, humanamente hablando. No digamos las bendiciones espirituales que vamos a recibir si cumplimos con este mandamiento. Bueno, pues el tiempo avanza, ¿verdad? Y apenas vamos por el 6º mandamiento. Entonces vamos a apurarnos un poquitito. Y esto yo creo que no necesita mayor explicación, pero dice el 6º mandamiento, no matarás. Y lo establece Éxodo 20:13, y esto es algo literal, ¿verdad? Pero no es cuestión también solamente de matar físicamente, ¿verdad?, a una persona. Matamos el tiempo, matamos cualquier cosa que no esté de acuerdo a lo que el Señor
quiere que nosotros realicemos. Pero en realidad vemos que lamentablemente la situación en nuestra vida alrededor de nosotros hay mucha maldad y hoy pues miren, están faltando muchos a este mandamiento. Y en cualquier circunstancia de la vida, no solo el hecho de hacerlo hacia una persona físicamente hablando, ¿verdad? Sino que hay muchas formas en donde nosotros seguramente y espiritualmente también lo hacemos, ¿verdad? Con nuestra conducta, con nuestra forma de hacer, de actuar. Entonces es necesario, hermanos, de que vayamos meditando sobre estos mandamientos, sobre estos preceptos o las normas que nos da el Señor para que podamos conducirnos de mejor forma. El 7º dice: no cometerás adulterio. Esto está en Éxodo 20:14. Y creo que en esta situación dice también el Señor de que no solo es el hecho físico de hacerlo, sino que también uno con el pensamiento, con la vista, yo no sé cómo puede ser la forma más vil de poder de caer en este mandamiento donde no hay que hacerlo. Dice: no cometerás adulterio. Entonces yo creo que es necesario que nosotros vayamos sometiéndonos al Señor, que vayamos pidiéndole al Señor que nos ayude a conducirnos en nuestra vida diaria para que no podamos nosotros estar involucrados en todo este tipo de acciones negativas que nos llevan a la muerte, que nos llevan al pecado. El hermano Willy también enfatizó mucho en esto y citó textos en la Biblia en donde basados en esto, si no estoy mal, en Mateo 5:27. Entonces ahí yo creo que está la base fundamental para que nosotros pues podamos ir evitando todo este tipo de cosas desagradables definitivamente al Señor y para nosotros mismos, ¿verdad? Porque eso nos conduce precisamente a la muerte. El número 8, no robarás. Esto aparece en Éxodo 20. Aquí pues es una exhortación para que nosotros nos conduzcamos de una forma apropiada, principalmente los que tenemos algún empleo, ¿verdad? Tenemos a nuestros patronos, pues creo que es necesario que principalmente nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, que nos identifiquemos y que podamos nosotros ser las personas en donde nuestros patronos, las personas que están alrededor de nosotros tengan la plena confianza de que si estamos nosotros involucrados en algún trabajo, comercio, práctica, en un grupo, yo no sé, en alguna organización, pues que nosotros podamos tener la confianza de las personas y que no caigamos en este Éxodo 20:15, ¿verdad? En donde dice: no robarás. Es necesario que nosotros pues le pidamos al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría para poder conducirnos adecuadamente y que no digamos en el tiempo del Señor, ¿verdad? Para que podamos nosotros aprovechar y no le robemos ese espacio al Señor, para que nosotros podamos estar en comunión con Él y podamos nosotros ser beneficiados también, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y yo creo que las bendiciones son innumerables en el momento que nosotros vayamos cumpliendo con esta parte. El número 9 dice: no darás falso testimonio. Dice en Éxodo 20:16: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Ahí es necesario que nosotros le pongamos atención a esto. Fíjense que en esto dice que no debemos mentir, no debemos calumniar, no tenemos que buscar nuestros propios beneficios, ¿verdad? Para que culpando o poniendo en evidencia, poniendo un falso testimonio en contra de nuestro prójimo, nosotros vayamos a ser beneficiados, ¿verdad? Entonces no tenemos que hacerle daño a los demás. Me causó curiosidad por todo lo que sucede, ¿verdad? Donde imagínense, dice: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y yo me ponía a pensar
en todas estas situaciones que están pasando en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tanta manifestación, tanta cosa que se da, que dicen cualquier cosa en contra de una persona y llaman a que hayan manifestaciones masivas. Y resulta que como la Biblia habla de todo y nos dice la verdad, en Éxodo 23 encontré que dice: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío, dice, para ser testigo falso. No seguirás a la multitud, imagínense, hermano, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. O sea, tenemos normas, hermanos. Tenemos que pedirle en realidad al Señor que nos ayude para que podamos nosotros conducirnos por ese camino que Él quiere. Ya para ir finalizando, está el número 10, en donde aparece en Éxodo 20:17, y dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor nos bendice con nuestro trabajo, con nuestras manos, para que podamos hacer nuestras cosas, y van a ser bendecidas, pero no hay que codiciar, dice, porque entonces vamos a meternos en problemas y entonces estaríamos insatisfechos de lo que el Señor ha tenido para con nosotros. Pues esperamos de que estas normas, hermanos, pues podamos nosotros primero corregirlas si estamos en algo de esto, pedirle perdón al Señor y poder corregir nuestra vida, porque entonces vamos a tener bendición en todo sentido. Y hoy lo que más nosotros necesitamos, los que de alguna forma padecemos de algo, es salud. Y si esto que nos está dando normas nos lleva también a tener salud, porque el Señor nos ha prometido bendecirnos en ese sentido, ¿por qué entonces hacer lo contrario? Ya para ir finalizando, hermanos, y agradecemos el espacio que nos dan, me puse a pensar también en estos mandamientos antes de conocer al Señor, en el pasado, no, en el futuro y en el presente. Por ejemplo, dice: si una persona que se dedicó al robo, robó y conoce al Señor, eso es en tiempo pasado, ¿verdad? Pero llegó al Señor y entonces le dice: no robarás, cuando se acerca al Señor. Pero estando en el Señor, le dice: no robes. Y puede ser no cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que en el presente, por eso yo digo, el pasado, me voy al futuro, pero estoy en el presente. Entonces, si robé, conocí al Señor, Dios me perdona. Pero después me dice: no robarás. Y ya me está dando una indicación y un mandato, me está dando un lineamiento. Pero también en el presente me dice: no robes. Entonces yo creo que los tiempos para conjugarlos está ahí sí que a la disposición de todos. Y veamos entonces también como reflexión cómo éramos antes de conocer al Señor, cómo estamos hoy conociendo al Señor y cómo quiere el Señor que estemos conduciéndonos estando en Él. Así de, hermanos, de que esperamos de que así como para mí ha sido una bendición el poder estar leyendo, informándome, escudriñando, pues compartiendo con los hermanos que me antecedieron, pues yo creo que es necesario que todos nos pongamos a cuentas con el Señor, que le pidamos perdón y que tratemos lo mejor que podamos de cumplir con estos mandamientos, con estos preceptos, estas normas, que son principios para que podamos vivir mejor, no solo allá afuera, en nuestra casa, con nuestra familia, aquí en el Señor, que es lo que pretendemos, que vamos en busca de eso, ¿verdad? Que vamos en busca de que
lleguemos a esa perfección que el Señor quiere que tengamos, para que cuando Él venga, pues nos encuentre preparados, ¿verdad? Y principalmente en estos tiempos que hemos visto la evidencia por nuestros propios ojos de lo que está sucediendo, esa evidencia que habla la palabra del Señor. Pues así es de que agradecido con el Señor y con las personas que nos tomaron en cuenta para poder compartir esta pequeña reflexión, y agradecemos al Señor por su misericordia y que Dios nos ayude a poder seguir adelante caminando como Él quiere y como Él nos ayuda a hacerlo. Así es de que con mansedumbre, con humildad, aceptemos que estamos equivocados. Aceptemos de que necesitamos mejorar, aceptemos que es necesario cumplir con esto. Mientras más cerca estemos de todo esto, yo creo que nuestras vidas van a ir cambiando de acuerdo a la bendición del Señor. Así que, hermanos, Dios les guarde, Dios les dé sabiduría para poder escudriñar su palabra, y que Dios sea el que nos guíe para poder cumplir con estos mandamientos o con estos preceptos que el Señor quiere que los obedezcamos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, y los bendecimos en el nombre del Señor y agradecemos el favor de su atención. Muchísimas gracias.